Descartes es un gigante cuyo cogito sigue siendo un desafío intelectual insuperable. ¿Qué significa realmente pensar? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que creemos conocer no es un gran engaño? Imagina derribar todo lo que crees cierto solo para reconstruirlo desde un fundamento inquebrantable. ¿Es posible encontrar una verdad absoluta, una certeza que ni la duda más radical pueda destruir? Hoy exploraremos la mente de René Descartes, un hombre cuya búsqueda de la verdad cambió para siempre la forma en que entendemos el mundo, el conocimiento y a nosotros mismos. René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye, en Touraine, una pequeña localidad de Francia que hoy lleva su nombre como homenaje. Se llama Descartes el pueblo. Fue el tercer hijo de Joaquín Descartes, un consejero del Parlamento de Bretaña, y de Jean Brochard, quien murió cuando René tenía solo un año de edad. Debido a esta pérdida temprana, Descartes fue criado principalmente por su abuela y una nodriza. A los 8 años, en 1604, fue enviado al prestigioso Colegio Jesuita de La Fleche, donde permaneció hasta 1612. Durante su tiempo en La Fleche, recibió una educación clásica basada en la filosofía escolástica, además de estudios en matemática y ciencias. Aunque Descartes desarrolló un profundo respeto por sus profesores, más tarde expresó su insatisfacción con la enseñanza escolástica, lo que lo movió a buscar un nuevo método para alcanzar el conocimiento. Después de dejar La Fleche, Descartes estudió Derecho en la Universidad de Poitiers, obteniendo su título en 1616. Sin embargo, nunca ejerció como abogado, ya que su interés por las matemáticas, la filosofía y las ciencias naturales lo llevó a explorar otros caminos. En 1618, Descartes se unió al ejército de Mauricio de Nassau, príncipe de Orange, en los Países Bajos. Aunque nunca participó en combates significativos, esta etapa fue crucial para el desarrollo intelectual de su futura filosofía. Durante este periodo, conoció a Isaac Beckman, un destacado científico y filósofo, quien lo inspiró a profundizar en las matemáticas y las ciencias físicas. Beckman también influyó en su interés por desarrollar un método universal para resolver problemas científicos y filosóficos. En la década de 1620, Descartes emprendió una serie de viajes por Europa, residiendo en varios países, como Alemania, Italia y Francia. Estos años de exploración marcaron una fase de intensa reflexión personal y experimentación intelectual. Según su propio relato, el 10 de noviembre de 1619, mientras estaba en Alemania, tuvo una serie de sueños que interpretó como una señal divina para dedicar su vida a la búsqueda de la verdad a través de la filosofía y las ciencias. En 1629, Descartes decidió establecerse en los Países Bajos, donde vivió durante más de 20 años. Esta decisión fue motivada por su deseo de apartarse de las distracciones de la vida social francesa y concentrarse plenamente en sus investigaciones. Durante este periodo, Descartes cambió de residencia frecuentemente, buscando tranquilidad y anonimato para sus estudios. Fue en esta época cuando Descartes produjo la mayor parte de su obra filosófica y científica. En 1637 publicó Discursos del Método, un texto seminal que introdujo su enfoque filosófico basado en la duda metódica y el famoso principio de cogito ergo sum, pienso, luego existo, que desarrollaremos luego en profundidad. En 1641 publicó Meditaciones metafísicas, en la que desarrolló su teoría sobre la existencia de Dios y la dualidad mente y cuerpo. La obra fue acompañada de comentarios de varios pensadores contemporáneos, lo que inició un diálogo crítico que marcaría su impacto filosófico en Europa.
Aunque Descartes era profundamente religioso, sus ideas no estuvieron exentas de controversia. Su concepción mecanicista del mundo y su separación entre la mente y el cuerpo desafiaron las doctrinas escolásticas tradicionales, lo que lo llevó a enfrentarse a la censura. Por ejemplo, en 1643, sus enseñanzas fueron condenadas por la Universidad de Utrecht, lo que marcó el inicio de una serie de tensiones con las autoridades religiosas. A pesar de estas dificultades, Descartes mantuvo relaciones cordiales con miembros influyentes de la Iglesia Católica y con protestantes interesados en sus ideas. Su habilidad para navegar entre estos mundos intelectuales y religiosos refleja su posición como una figura destacada, pero también controvertida en el panorama filosófico de su tiempo. En 1649, Descartes aceptó una invitación de la reina Cristina de Suecia para trasladarse a Estocolmo y convertirse en su tutor en filosofía. Aunque inicialmente reticente debido al clima frío y las exigencias de la vida cortesana, finalmente accedió, atraído por la oportunidad de influir en una figura de poder. La vida en Suecia resultó ser un desafío para Descartes. Acostumbrado a trabajar en soledad y con horario flexible, tuvo que adaptarse a las estrictas rutinas de la corte. La reina Cristina exigía que las lecciones de filosofía se impartieran temprano en la mañana, lo que alteró el estilo de vida de Descartes. Además, el clima extremo de Suecia afectó su salud. El 11 de febrero de 1650, Descartes murió en Estocolmo a causa de una neumonía. Tenía 53 años, aunque su muerte fue atribuida a las condiciones climáticas. Algunos historiadores han sugerido la posibilidad de envenenamiento, aunque estas teorías no han sido confirmadas. Tras su muerte, el cuerpo de Descartes fue trasladado a Francia en 1666. Inicialmente fue enterrado en un cementerio católico en Estocolmo. Sus restos fueron trasladados a la iglesia, como hemos dicho, de Saint-Étienne-du-Mont en París en 1666, donde permanece hasta hoy. Su legado intelectual perdura hasta nuestro tiempo, convirtiéndose en una de las figuras centrales de la filosofía moderna. Una vez trazada su biografía, vamos a ver cuáles son las ideas filosóficas que influyen en Descartes para formar su pensamiento. Aristóteles fue una de las influencias más significativas en el pensamiento de René Descartes, aunque este último es cierto que también se distanció de muchas de sus ideas. Durante la educación escolástica, el sistema aristotélico dominaba el panorama filosófico y científico. Descartes estudió profundamente las obras de Aristóteles en el Colegio de la Fleche, lo que le proporcionó una base sólida en lógica, metafísica y ciencias naturales. Sin embargo, Descartes criticó el enfoque teleológico de Aristóteles, que explicaba los fenómenos naturales mediante causas finales o propósitos intrínsecos. En lugar de ello, Descartes adoptó una visión mecanicista de la naturaleza, interpretando los fenómenos físicos como resultado de interacciones mecánicas entre partículas. Por otro lado, Platón también tiene una gran influencia, especialmente en su reconocimiento de la importancia de las ideas y las realidades inmutables. Aunque Descartes no adoptó la teoría de las formas de Platón, la distinción cartesiana entre mente y cuerpo puede rastrearse en las dualidades platónicas entre el mundo sensible y el inteligible. La escolástica, particularmente el tomismo, la filosofía de Santo Tomás de Aquino, fue otra influencia crucial. La escolástica intentaba reconciliar la filosofía aristotélica con la teología cristiana, enfatizando la razón y la fe como vías complementarias para el conocimiento. Descartes, aunque crítico de ciertos aspectos de la escolástica, incorporó en su pensamiento la idea de que la razón es la clave para alcanzar la verdad. Su método de duda metódica refleja una búsqueda escolástica de certezas a través del análisis racional, aunque Descartes lo aplica de manera más radical y sistémica. El Renacimiento trajo también
un aire de renovación y de interés por las ciencias, por la exploración y el humanismo, lo que influyó significativamente en Descartes. El espíritu renacentista de cuestionar las autoridades establecidas y de buscar un conocimiento basado en la observación y en la experimentación se refleja en el método cartesiano. Además, el humanismo renacentista, con su énfasis en el potencial humano y la capacidad de la razón, resonó en la visión de Descartes sobre el individuo como ser racional capaz de descubrir verdades fundamentales por sí mismo. El desarrollo de la ciencia moderna del siglo XVII, especialmente los avances de Galileo Galilei, también proporcionaron una influencia directa de Descartes. Galileo promovió el uso de la observación empírica y el método científico para comprender el mundo natural, lo que inspiró a Descartes a aplicar un enfoque similar en la filosofía. Descartes admiraba la precisión matemática de Galileo y buscó incorporar métodos matemáticos en su propia filosofía, evidenciado en su obra La geometría. Aunque Descartes promovió una visión mecanicista del mundo, su pensamiento estuvo profundamente influenciado por su contexto religioso. Criado en una familia católica y formado, como hemos visto, en instituciones religiosas, Descartes buscó reconciliar la fe cristiana con la filosofía y la ciencia. Su prueba de la existencia de Dios en Meditaciones metafísicas refleja este intento de fundamentar la certeza del conocimiento en la garantía divina. También habría que citar el escepticismo de la época, influenciado por el filósofo Miguel de Montaigne, que llevó a Descartes a desarrollar su método de la duda metódica. Montaigne, con su enfoque en la duda y en la incertidumbre humana, pudo haber inspirado a Descartes a buscar una base más sólida para el conocimiento, rechazando la confianza excesiva en las autoridades tradicionales. También las experiencias personales y la búsqueda mística pudieron jugar un papel en la formación filosófica de Descartes. Como vimos, su famoso sueño de 1619, que interpretó como una llamada divina para buscar la verdad, refleja una combinación de racionalismo, pero también de espiritualidad. El evento personal puede haber reforzado su convicción de que la razón humana, guiada por la inspiración divina, podría descubrir verdades fundamentales sobre la existencia y el conocimiento. Pues una vez trazado también su contexto filosófico, vamos a entrar de lleno en su obra filosófica. Y vamos a empezar por su famoso Discurso del Método, que es una obra fundamental para entender el pensamiento cartesiano. Esta obra, publicada originalmente en 1637, se organiza en 6 partes, cada una con una función específica en la exposición del pensamiento del autor. A través de su relato personal, Descartes busca mostrar el camino que lo llevó a la formulación de un método racional para alcanzar certezas indudables y un conocimiento sólido, especialmente en las ciencias. El texto combina elementos autobiográficos, reflexión epistemológica, consideraciones morales y la presentación de ejemplos científicos para ilustrar el método que propone. En la primera parte, Descartes aborda la cuestión de la diversidad y complejidad del conocimiento humano. Comienza señalando la existencia de varias opiniones en todos los campos del saber, aún entre personas igualmente dotadas de razón y capacidad intelectual. Destaca que el sentido común es el mejor sentido repartido en el mundo, pues cada individuo cree tener suficiente sentido común o razón común, ya que las diferencias entre las personas no se deben a la ausencia o menor cantidad de razón o sentido común, sino al modo en que este sentido común o razón se emplea. Al poner el énfasis en la universalidad de la razón, el autor sienta las bases para lo que luego será su esfuerzo por encontrar un método adecuado para usarla de la mejor forma posible, para usar la razón de la mejor forma posible. Descartes observa que a pesar de la abundancia de opiniones,
no todas están igualmente fundamentadas. Sus años de estudio, primero en colegios y luego en universidades, donde se enseñaba la filosofía escolástica y luego a través de sus propias lecturas y reflexiones, lo llevaron a constatar la falta de solidez en gran parte del saber acumulado. Este saber, que es heredado, se caracteriza por su dependencia de la autoridad, la tradición y la multiplicidad de argumentos sin un criterio evidente para distinguir lo verdadero de lo dudoso. Así, surge en él la necesidad de encontrar un método que permita distinguir las opiniones verdaderas de las falsas. El problema es central: la confusión del conocimiento existente. Así surge en él la necesidad de encontrar un método que permita distinguir las opiniones verdaderas de las falsas. Un método que otorgue certeza y evite el error. La primera parte introduce, pues, el problema central: la confusión del conocimiento existente, la multiplicidad de escuelas filosóficas, la inestabilidad de sus conclusiones y el deseo de encontrar un fundamento firme. En la segunda parte, Descartes empieza a exponer el camino que lo llevó a concebir un método universal para dirigir la razón. Habla de su juventud y de cómo, tras completar su educación formal, se vio insatisfecho con los resultados. Descartes apreció la importancia de las matemáticas por su evidencia y por su claridad en sus demostraciones. No obstante, consideraba las otras disciplinas, como la lógica, la filosofía moral o la metafísica escolástica, incapaces de ofrecer el mismo grado de certeza. Así, decidió emprender un retiro de los libros de las escuelas para buscar la verdad en el gran libro del mundo, es decir, a través del viaje, la observación directa y el trato con diferentes personas y costumbres para tratar de dar respuesta a esas grandes preguntas. Sin embargo, también este método vivencial le resultó insuficiente, pues la diversidad de prácticas y creencias que encontró no resolvía su necesidad de un conocimiento indudable. Tras reflexionar sobre la naturaleza de la razón, Descartes concluyó que era necesario concebir una vía más sistemática. Describe entonces su idea de la necesidad de una especie de arquitectura del pensamiento. En lugar de acumular conocimientos inestables, se trataba de derribar las opiniones dudosas e ir construyendo desde cero una estructura racional bien fundada. Para llevar a cabo esta tarea, Descartes presenta 4 reglas fundamentales de su método. Estas reglas, enunciadas de manera breve pero concisa, constituyen el núcleo de su propuesta. La primera regla es no aceptar nada como verdadero que no se presente con absoluta claridad y precisión, y descartar todo lo que no sea evidente. La segunda regla es dividir cada dificultad en tantas partes como sea necesario para resolverlas mejor. La tercera es conducir ordenadamente los pensamientos, empezando por los objetos más simples y ascendiendo gradualmente hacia los más complejos. Finalmente, la cuarta parte es realizar enumeraciones tan completas y revisiones tan generales que se tengan por seguras, en las que se obtenga la seguridad de no omitir nada. Estas 4 reglas son el corazón del método cartesiano. La tercera parte se centra en las consideraciones morales temporales que Descartes adoptó mientras ponía en práctica la duda metódica y la revisión de todos sus conocimientos. Estas máximas provisorias no forman parte estricta del método en sí, sino que sirven como una guía práctica para vivir con prudencia mientras se suspende el juicio sobre muchas cosas. Descartes es consciente de que en la vida cotidiana resulta imposible aplicar una duda tan radical sin tener un criterio que permita la acción moral. No se puede dejar de vivir, de comprar, de relacionarse o de tomar decisiones. Por ello, el autor establece 3 máximas que le servirán de soporte moral durante la fase de duda. La primera máxima es obedecer las leyes y costumbres del país
y seguir con constancia la religión en la que ha sido educado. Con esto, Descartes busca mantener una estabilidad social y moral mientras suspende su juicio filosófico. La segunda máxima es ser lo más firme y decidido posible en las acciones, incluso cuando la certeza total no esté garantizada, optando siempre por la opinión más probable y actuando con determinación. La tercera máxima es tratar de vencerse a sí mismo antes que al orden del mundo, es decir, cambiar los propios deseos antes que la realidad, buscando la serenidad interior y la moderación. A estas máximas se une a veces una cuarta, que consiste en emplear la vida en cultivar la razón y avanzar en el conocimiento de la verdad según el método establecido. Estas reglas morales provisionarias tienen el propósito de asegurar una visión ordenada y coherente mientras el entendimiento se dedica a la tarea estrictamente filosófica de depuración del conocimiento. La cuarta parte del método constituye el punto central del texto. Aquí, René Descartes explica el modo en que, aplicando la duda metódica, logró encontrar una primera certeza indubitable, el famoso pienso, luego existo, el cogito ergo sum. Para llegar a esta afirmación, Descartes parte de la consideración de que todo conocimiento previo puede ser puesto en duda. Duda de los sentidos, puesto que estos pueden engañar. Duda de los razonamientos, pues podría haber un error sistemático. Incluso llega a imaginar un genio maligno que con intención de engañarlo lo lleve a percibir el mundo de manera falsa. Sin embargo, en medio de esta duda radical, encuentra que el acto mismo de dudar implica la existencia de un sujeto pensante. Así, el hecho de pensar demuestra la propia existencia del sujeto pensante. Esta es la primera verdad indubitable. Una vez establecida la certeza de su propia existencia como ser pensante, Descartes se dispone a encontrar qué es ese yo del que puede estar seguro. Determina que este yo es una cosa que piensa, una sustancia cuya esencia es el pensamiento. Esta concepción inaugura la distinción entre la sustancia pensante y el cuerpo, aunque aquí no está desarrollada del todo. También en la cuarta parte, Descartes introduce la idea de Dios, sosteniendo que en su mente existe la noción de un ser perfectísimo. Esta noción del ser perfectísimo no puede provenir de la nada ni de algo menos perfecto, por lo que concluye que debe haber sido puesta en su mente por un ser efectivamente perfecto, que es Dios. Esta no es aún una demostración exhaustiva, se trata de la introducción de una idea que más tarde consolidará, la idea de la garantía divina de la verdad del conocimiento claro y distinto. El hallazgo del cogito y la posterior idea de la certeza de la existencia como ser que piensa representa el pilar sobre el que se levantará todo el edificio del conocimiento. A partir de esta primera verdad y mediante la comprensión de Dios como parte de la veracidad de las percepciones claras y distintas, Descartes sienta las bases de una nueva epistemología en la que la razón, guiada por el método, alcanza verdades necesarias. En la quinta parte, Descartes ilustra la aplicación práctica de su método a las ciencias naturales, en particular a la física, a la biología y a la medicina. Presenta una concepción mecanicista del mundo material, considerando que el universo físico puede entenderse como una gran máquina regida por leyes matemáticas. La materia es vista como extensión y todos los fenómenos naturales pueden explicarse mediante movimientos y choques de partículas sin necesidad de recurrir a finalidades o cualidades ocultas. Para demostrar la fecundidad de su método, Descartes utiliza como ejemplo la explicación del corazón y el flujo de la sangre en el cuerpo humano. Considera el cuerpo del ser vivo en términos mecanicistas como una máquina muy compleja que funciona según principios físicos y mecánicos.
Aclara que no es su intención reducir el alma ni la mente a este mecanicismo, sino mostrar que las funciones del cuerpo pueden comprenderse sin necesidad de supuestos sobrenaturales. La quinta parte es importante porque traslada el método de la duda y de la construcción racional a problemas científicos concretos, destacando el uso de la observación, la deducción y la argumentación ordenada. En la sexta y última parte, Descartes explica las razones que lo llevaron a publicar su método y sus razonamientos, así como las precauciones que tomó antes de hacerlo. Una de las precauciones que presenta es la de no precipitarse en la publicación de sus ideas antes de haber consolidado sus conclusiones y comprobado la validez de su método. Teme la polémica y el rechazo que puedan provocar sus teorías, dada la novedad de su enfoque y divergencia respecto de la tradición. También explica que la publicación de su método no es un intento de enseñar a otros una doctrina terminada, sino de compartir el camino que él mismo ha seguido. No pretende que todos adopten inmediatamente su método, sino más bien exponerlo para quienes quieran examinarlo y eventualmente avanzar por la misma senda. Su intención es que el método sirva como una herramienta a otros investigadores y pensadores, ayudándoles a deslindar lo verdadero de lo falso, a ganar claridad en el conocimiento y a progresar en las ciencias. En 1641, Descartes publica las Meditaciones Metafísicas, cuyo título original era Meditaciones Metafísicas, en las que se demuestran la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Las meditaciones metafísicas se presentan divididas en 6 meditaciones numeradas, en las que el autor realiza un ejercicio de reflexión sistemática, llevando la duda metódica hasta sus últimas consecuencias y tratando de alcanzar verdades indudables. En la primera meditación, Descartes decide dudar de todo lo que hasta entonces había tenido por verdadero. Señala que los sentidos suelen engañarnos, por lo que no se puede confiar sin más en el conocimiento de los sentidos, en el conocimiento sensible. Incluso los razonamientos matemáticos, en apariencia seguros, podrían ser puestos en duda ante la hipótesis de la existencia de un genio maligno que hiciera percibir como ciertas cosas que no lo son. Esta meditación, por tanto, introduce la duda hiperbólica. Se duda no sólo de la información sensible de los sentidos, sino de las construcciones racionales aparentemente más fiables. Al final de la primera meditación, el autor no encuentra ninguna certeza que no pueda ser cuestionada y se dispone a persistir en la duda para ver si emerge alguna verdad indubitable. La segunda meditación se centra en la primera gran certeza, aun suponiendo la existencia del genio maligno y la falsedad de todo lo percibido, queda la verdad de que hay un sujeto que duda. El acto de dudar, pensar o negarse a sí mismo es ya una prueba de su existencia. Así surge el ya citado cogito ergo sum. Esta no es una simple constatación empírica del pienso luego existo, sino una verdad que se impone de modo inmediato y necesario. A partir de este yo, que existe como cosa pensante, Descartes busca aclarar qué es ese yo. No es el cuerpo, pues se ha puesto en duda su existencia, sino la sustancia pensante, un ser que se define por la actividad de pensar. En esta meditación se introduce de modo incipiente la distinción entre la res cogitans, la sustancia pensante, y la res extensa, la sustancia material, el cuerpo en este caso. Además, se propone el ejemplo del pedazo de cera. El entendimiento, más que los sentidos, es la facultad que permite conocer la esencia de las cosas. El pedazo de cera cambia sus propiedades sensibles al acercarse al fuego, pero el entendimiento reconoce que sigue siendo la misma sustancia. Así, la mente es mejor conocida que las cosas corporales, pues es la mente la que percibe y entiende su propia actividad con mayor claridad que cualquier cualidad
externa. La tercera meditación se ocupa de la existencia de Dios. Descartes intenta salir del solipsismo inicial y fundamentar la objetividad del conocimiento. Para ello, examina las ideas que se encuentran en su mente. Hay diferentes tipos de ideas. Algunas parecen provenir de la experiencia, otras parecen ser creadas por su propia imaginación y otras parecen innatas. Entre estas últimas destacan la idea de un ser infinito y perfecto, es decir, la idea de Dios. Según la argumentación cartesiana, una causa debe tener al menos tanta realidad como su efecto. La idea de un ser infinitamente perfecto no puede tener su origen en un ser finito e imperfecto como el propio meditador, dado que la idea de la perfección excede la realidad subjetiva del pensante. Esta idea debe provenir de un ser con perfección real, que exista y posea todas las perfecciones. Así, el autor concluye que la existencia de Dios es la única explicación plausible del origen de la idea divina. Esta prueba, conocida como la prueba causal o de la causalidad de las ideas, establece la realidad de Dios y refuta implícitamente la hipótesis del genio maligno, pues un Dios perfecto no puede engañarnos. La cuarta meditación profundiza en la relación entre Dios y el error humano. Una vez aceptada la existencia de un Dios perfecto y no engañador, se plantea la cuestión de por qué el ser humano se equivoca. Descartes concluye que el error no proviene de Dios, sino del uso inadecuado de la voluntad. La voluntad humana es ilimitada y puede afirmar o negar sin límite, mientras que el entendimiento es finito. Si la voluntad juzga sin que el entendimiento haya alcanzado una idea clara y distinta, surgen los errores. La clave para evitar el error es entonces restringir el juicio a lo que se percibe con claridad y distinción, reconociendo los límites del entendimiento y no abusando de la libertad de la voluntad. Esta meditación refuerza la fiabilidad de las percepciones claras y distintas, pues si vienen de Dios a través de nuestras facultades limitadas, no pueden ser intrínsecamente engañosas. La quinta meditación presenta otra prueba de la existencia de Dios, la prueba ontológica. Descartes considera la existencia de Dios como la de un ser que posee todas las perfecciones, incluida la de la existencia. Así como la idea de un triángulo contiene intrínsecamente la proporción entre sus ángulos, la idea de Dios como ser perfectísimo incluye la existencia necesaria. Descartes manifiesta que la idea del triángulo conlleva de modo claro y distinto sostener que sus ángulos son iguales a dos ángulos rectos. Esto no demuestra que existan triángulos en el mundo, que existan triángulos físicos, pero sí demuestra de modo necesario que no puede concebirse un triángulo en el que sus tres ángulos no sean iguales a dos ángulos rectos. Respecto a la idea de Dios, Descartes afirma que ve de modo claro y distinto que es un ser absolutamente perfecto. Además, en este caso, tal idea debe ir acompañada de la existencia, porque negar la existencia de un ser perfecto como Dios sería tan contradictorio como negar que en el triángulo sus tres ángulos sean iguales a dos rectos. Esta meditación prepara el terreno para la distinción clara entre la mente y el cuerpo, pues Descartes discute la esencia de las cosas materiales como extensión, afirmando que las certezas geométricas dependen de la mente más que de la realidad externa. La sexta meditación aborda directamente la distinción entre la mente y el cuerpo. Descartes afirma que, dado que el pensante tiene una idea clara y distinta de sí mismo, como cosa pensante, y una idea clara y distinta del cuerpo como cosa extensa, la mente y el cuerpo son sustancias distintas. La mente es indivisible, no ocupa espacio y se conoce a sí misma directamente. El cuerpo
En cambio, es divisible, ocupa espacio y se conoce a través de las percepciones sensibles y representaciones mentales. La independencia conceptual entre la res cogitans, la mente, y la res extensa, el cuerpo, demuestra su distinta naturaleza ontológica. No obstante, a pesar de ser sustancias distintas, la mente y el cuerpo están unidos en el ser humano, y las pasiones y sensaciones resultan de esta unión. Descartes decía que el cuerpo y el alma se unían por la glándula pineal. Además de estas dos sustancias que son finitas, Descartes también afirma que hay una sustancia infinita, que es Dios, una sustancia eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente, por la cual dice yo mismo y todas las demás cosas que existen, si es que existe alguna, han sido creadas y producidas. Esta meditación también trata de fundamentar la existencia del mundo material, sosteniendo que si Dios no es un engañador, las percepciones claras y distintas y las inclinaciones naturales a creer en la existencia de cuerpos exteriores no pueden ser ilusorias. De este modo se restablece la realidad externa tras la duda metódica. En 1644, Descartes publicó Principios de la Filosofía, que en sí es un resumen, una síntesis del discurso del método y de las meditaciones metafísicas dedicado a Isabel de Bohemia. Aquí encontramos, por ejemplo, la filosofía como el estudio de la sabiduría, entendida como la capacidad de conducir las actividades humanas y también como el conocimiento perfecto de todas las cosas que un hombre puede saber para la dirección de su vida, el mantenimiento de su salud y el conocimiento de las artes. Solo Dios es perfectamente sabio y el hombre es más o menos sabio en proporción al conocimiento que tiene de las verdades más importantes. En 1649 se publicó Las Pasiones del Alma, una obra que desde la perspectiva de Descartes pretende explicar y comprender la naturaleza, el origen y la función de cómo estas pasiones influyen en el ser humano. Descartes define las pasiones como percepciones, sentimientos o emociones del alma que son causadas, fomentadas y fortalecidas por algún movimiento de los espíritus animales. Esta definición resalta la conexión entre el alma, res cogitans, y el cuerpo, res extensa, dentro de la experiencia emocional. Tenemos pasiones como fenómenos del alma que se experimentan en el alma. Las pasiones son provocadas por cambios en el cuerpo y también relación con los espíritus animales. Las pasiones se producen a través del movimiento de los espíritus animales, que dice que son partículas sutiles que fluyen desde el cerebro a través de los nervios y afectan las funciones corporales. Estos espíritus animales son responsables de las respuestas emocionales, llegando las pasiones a procesos fisiológicos. Para Descartes hay 6 pasiones. La admiración, que es la primera pasión que surge ante algo nuevo o sorprendente, no implica juicio de valor, sino un asombro inicial que mueve al alma a enfocarse en el objeto. Luego también tenemos la pasión del amor, del odio, del deseo, de la alegría y de la tristeza. Según Descartes, todas las emociones humanas más complejas son combinaciones o modificaciones de estas 6 pasiones básicas. Estas pasiones tienen una base fisiológica común en los espíritus animales, pero su manifestación específica depende de la interacción entre el cuerpo y el alma. La razón permite al alma evaluar las pasiones y decidir cómo responder a ellas. Aunque las pasiones son inevitables, no es necesario actuar según sus impulsos. La voluntad, como facultad activa del alma, puede modificar la percepción de las pasiones y evitar que éstas dominen el comportamiento. Descartes aconseja reforzar la voluntad mediante el hábito
y la meditación sobre la verdad. Otras ideas interesantes de Descartes es su concepción del mundo y de la biología como algo mecanicista. Su trabajo científico se basó en la comprensión mecanicista tradicional que sostiene que, por ejemplo, los animales son autómatas, son máquinas. Negó que los animales tuvieran razón o inteligencia y argumentó que los animales sentían y percibían, pero esto se podría explicar de forma mecánica, mientras que los humanos tenían un alma y una mente y podían sufrir dolor, ansiedad y podían pensar. Los animales, al no tener alma, pues no podían sentir dolor o ansiedad. La filosofía de René Descartes transformó el pensamiento al establecer un método en la duda metódica y la razón, marcando el inicio del pensamiento moderno. Con su célebre Cogito ergo sum, fundamentó el conocimiento en la certeza del pensamiento. Su enfoque integró matemáticas, física y metafísica, destacando la relación entre mente y cuerpo. Descartes no solo revolucionó la filosofía, sino también la ciencia, proponiendo un camino hacia el conocimiento fundamentado en la claridad, la evidencia y el rigor lógico. ¿Y a ti, qué te parece su pensamiento? Déjamelo en los comentarios.